Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3591 a 3600. Después de escuchar el análisis muy detallado de Matthew Ryan, la persona entera se le ocurrió como una mente iluminada. Fue digno de Matthew. Si fuera él mismo, no le importaría si realmente se rindiera o no. Primero habría disparado un tiro y luego habría sido destruido. Ryan entró en la cabina y dirigió rápidamente el acorazado serpiente humana hacia el antiguo acorazado. Efectivamente. Después de acercarse un poco más al antiguo acorazado, Matthew y Ryan vieron que había muchas personas paradas en la parte superior del barco. Había mucha gente parada encima del barco. Y a un tipo que estaba atado lo colgaron en alto inmediatamente. En el antiguo barco, un miembro de la tripulación miró el buque de guerra Human Serpent que se acercaba rápidamente. Especialmente cuando pudo ver bien la espantosa cabeza de serpiente en la proa del buque de guerra humano serpiente. Todo el cuerpo del hombre se estremeció violentamente de miedo. Hermano Tiburón 1. ¿Crees que realmente nos dejarán ir? Shark One, el segundo al mando que estaba al frente, asintió levemente. Parece que el otro lado también vio nuestras intenciones y no disparó directamente. Esperemos a que venga el otro lado. Después de decir esas dos únicas palabras, los ojos de Shark One estaban pesados mientras miraba el acorazado Human Snake que se acercaba rápidamente. El acorazado serpiente humana se detuvo lentamente a unos 100 metros del antiguo acorazado. Si se acercara más, existiría el riesgo de una colisión entre los acorazados. Rápidamente se arrojó una cuerda con gancho desde el acorazado serpiente humana y se enrolló alrededor del poste de vigilancia. Matthew, que estaba vestido de blanco, caminaba sobre la cuerda con facilidad. No necesitaba la cuerda para hacer la transición él mismo. Para cuando Ryan lo necesitaba. Siguiendo a Matthew Ryan, cuyo rostro era muy grave, caminó con cuidado, mirándolos a los dos, Matthew y Ryan, que caminaban directamente sobre la cuerda en el aire. Las miradas de todos en el antiguo acorazado se llenaron de una mirada de sorpresa. Cuando acababan de ver la cuerda, pensaron que el lado opuesto iba a remar. Pero no esperaban que realmente caminaran directamente hacia allí. La mirada de Shark One miró a las dos personas en el aire. No tenían miedo de que ellos y los demás simplemente dispararan. En una corta distancia de más de 100 metros. Matthew solo había tardado un minuto en llegar a ellos. Mientras que a Ryan le había llevado 10 minutos completos. Sin embargo, en el momento en que subió al antiguo buque de guerra, Ryan todavía estaba poniendo cara. Pero interiormente, fue un soplo pacífico de alivio. En el pasado, había caminado sobre las cuerdas más de 10 metros. Pero esta era la primera vez en su vida que caminaba más de 100 metros. Ryan descubrió que seguir a Matthew definitivamente podría disfrutar de la emoción que antes no podía disfrutar. La mirada de Matthew miró a Shark One que estaba parado al frente de la fila. Necesito una explicación. Enviaste gente para intentar infiltrarse en nuestro acorazado con ese propósito y luego preparar una emboscada. Tenemos motivos para sospechar que su bando está iniciando una declaración de guerra contra nosotros. Matthew no se acercó y preguntó qué estaba pasando. En cambio, primero se acercó a ellos con una actitud profesional. Después de todo, si tuviera una cara amable, solo les haría sentir que era un buen matón. Shark One, que estaba parado frente a Matthew, respiró hondo. Sabía que había llegado el momento más importante. Este caballero. No tenemos ningún deseo de declararle la guerra. Todo lo desagradable anterior se debió a nuestro capitán codicioso y egoísta. Quería ese buque de guerra suyo. Señor. Así que envió hombres para intentar infiltrarse en usted primero y fracasó detrás. Y más aún.
Arrojó todo tipo de cargas de profundidad en el fondo del océano. Lo cual lamento. La mano de Sark-Wan señaló al capitán que estaba colgado en el aire. Hemos atado a este tipo. Si tiene alguna queja, todo se puede desquitar con su cuerpo. Con las palabras de Sark-Wan, el maestro Chuan, que había estado colgado, finalmente también fue liberado. Ryan, que estaba detrás de Matthew, miró al capitán atado y el trapo en la boca. No. Se escuchó la risa de Ryan. El capitán, que había estado en silencio, ahora volvió a hacer una miuna. El tono de voz no debe ser de buenas palabras. Ryan sacó el trapo directamente de la boca del capitán con una mano. Nieto, déjame escuchar de qué estás hablando. El capitán miró a Ryan en la atmósfera y gruñó fuertemente. Soy ciudadano de la nación japonesa. Si me matas, su gran majestad el emperador no los perdonará. Amigos. Al escuchar al capitán incluso en este momento, todavía estaba hablando del emperador. Los rostros de todos en la habitación parecían extraños. Ryan se agachó frente al cuerpo del capitán y lo miró fijamente. Hermano. Esta no es esa isla tuya. Estas son las islas de Vientiane Occidental. ¿De dónde viene tu emperador para vengarte? Las islas de Vientiane Occidental. Ante las palabras de Ryan, el rostro del capitán y el de Sark-Wan cambiaron repentinamente. ¿Estás loco? Este es el medio del océano occidental. ¿Dónde están las islas de Vientiane Occidental? El capitán miró a Ryan con mirada burlona, como si se estuviera riendo de él. El diario de Matthew se apretó después de escuchar las palabras del capitán. El medio del océano occidental. Era de conocimiento común que las islas de Vientiane Occidental estaban en las profundidades del océano occidental. Él y Ryan habían estado a la deriva casualmente durante una noche. ¿Cómo pudieron haber llegado al medio del océano occidental? Ayer estuvimos en las islas occidentales de Vientiane. Creo que has sido un tonto. La expresión originalmente burlona del capitán de repente se puso rígida y luego pareció pensar en algo. Ja 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 ja. Así es como es. Este lugar es la maldición de un demonio. Y todos los que vienen aquí solo pueden quedarse aquí por el resto de sus vidas. No podrás salir en esta vida. Las palabras del capitán, que ya eran algo maníacas en ese momento, hicieron que todos los presentes se fueran poco a poco con el rostro pesado. El rostro de Ryan, que todavía sonreía, ahora se había hundido. Agarró al capitán por el cuello y lo interrogó en voz alta. ¿Qué sabes exactamente? ¿Y cuál es la maldición del demonio y por qué no todos pueden salir? Mirando la desesperada necesidad de Ryan de saber, el rostro del capitán se llenó con una mueca de resentimiento. ¿Quieres saberlo? Nunca lo sabrás en tu vida. Después de decir eso, la boca del capitán se movió levemente. Al momento siguiente, su cuerpo tembló incesantemente. La sangre roja fluyó continuamente por sus 7 orificios. En solo unos segundos, la respiración de toda la persona del capitán Chuan quedó directamente cortada. Mientras Sark-Wan miraba el cadáver del capitán, una mirada de remordimiento brotó instantáneamente de sus ojos. ¿Cómo podría no saber cuándo este tipo le había colocado los dientes venenosos en la boca? Si lo hubiera sabido, Sark-Wan habría sacado los dientes venenosos de la boca del capitán antes. Ryan miró el cadáver sin aliento del capitán y una expresión de ira apareció en su rostro. La mirada de Matthew miró hacia Sark-Wan. ¿Puedes contarnos sobre la situación aquí? El capitán acababa de hablar sobre el medio del océano occidental. Y también después de escuchar que Matthew y Ryan provenían de las islas occidentales de Vientiane, en lo profundo del océano occidental. Todo el hombre se volvió loco y dijo algo en voz alta sobre una maldición. Lo que Matthew y los demás nunca podrían sacar en esta vida y en otras palabras. Cuando Sark-Wan enfrentó la pregunta de Matthew, asintió directamente.
Llegamos a estas aguas hace un año y en ese momento todos pensamos que todo estaba bien. Pero de repente nos dimos cuenta de que no podíamos salir. Hay una niebla muy densa alrededor de este mar. Y tan pronto como entras en el barco. Luego. Dentro de poco. Volverá en la otra dirección. Hemos estado atrapados aquí durante un año. E incluso los buques de guerra avanzados que llegaron han sido desguazados porque se quedaron sin combustible hace mucho tiempo. Es por eso que encontramos este antiguo barco que se desconoce y tiene cientos de años. Las palabras de Sark-Wan provocaron que apareciera una mirada pensativa en el rostro de Matthew. Entonces, Matthew comenzó una serie de análisis mentales basados en la situación actual. Las nieblas que rodeaban el mar y el hecho de que regresarían automáticamente después de entrar. Una sonrisa apareció gradualmente en el rostro de Matthew. Él sabía qué estaba pasando. Muy bien, Ryan. No hay necesidad de preocuparse. Matthew le dio unas palmaditas en la espalda a Ryan, indicando que la otra parte debería simplemente relajarse. Ryan giró la cabeza para mirar a Matthew con cierta sorpresa. De ninguna manera, hermano mayor. ¿Cómo puedes siquiera tener una solución para esto? Mientras Sark-Wan, que estaba parado al frente, miraba a los dos hombres. La tensión dentro de él gradualmente se relajó un poco. Parecía que él y los demás deberían estar bien. Matthew de repente le dijo a Sark-Wan: ¿cuántas personas has encarcelado? La expresión de Sark-Wan se congeló y luego dijo apresuradamente: este caballero hizo algunas cosas malas antes cuando todavía era el capitán del barco. Capturó a todos los habitantes originales de la isla y los trató como esclavos en general. Pero no te preocupes. Ya que ahora está muerto. No seguiremos el mismo camino que antes. Sin embargo, Sark-Wan no se atrevió a llamarse a sí mismo un buen hombre. Pero no podía hacer algo como capturar personas como esclavas sin ningún motivo. Entonces, incluso si Matthew no dijo nada sobre este asunto, Sark-Wan también planeó esperar hasta regresar para sacar el cadáver del capitán y liberarlos a todos para intentar resolver el conflicto entre ambos bandos. Después de que Matthew escuchó la respuesta de Sark-Wan, asintió con la cabeza. No digo que no lo creyó ni cómo se puede garantizar ni nada por el estilo. Ryan. Es hora de que nos vayamos. Corriendo hacia Ryan. Los dedos de los pies de Matthew se movieron un poco. Toda la persona saltó hacia arriba y aterrizó suavemente sobre las cuerdas. Ryan asintió y también siguió la figura de Matthew hacia la cuerda. Los dos simplemente retrocedieron tambaleándose sobre la cuerda hasta la cima del acorazado serpiente humana. En el antiguo acorazado, los ojos de Sark-Wan estaban pesados mientras miraba a Matthew y Ryan. Cuando confirmó que los dos habían regresado al acorazado serpiente humana, le dijo a la multitud: desata la cuerda del gancho. Ryan estaba bien. Pero cuando Sark-Wan se enfrentaba a Matthew, siempre sentía que la otra parte le ejercía una presión inexplicable. Tan pronto como regresó al buque de guerra Human Serpent, Ryan no pudo evitar preguntarle a Matthew: Maureen, ¿realmente crees tanto que esos tipos liberarán a esas personas cuando regresen? Ryan estaba lleno de desconfianza hacia estos tipos. O más bien sentía que estos chicos estaban completamente de acuerdo en la superficie. Luego regresarían y continuarían haciendo lo que quisieran. Originalmente, Ryan había pensado que Matthew volvería con ellos. Matthew miró la apariencia de Ryan. Sonrió y habló. No es que confíe mucho en ellos para liberar a esas personas cuando regresen. Más bien, ahora voy a echar un vistazo a esos lugares brumosos alrededor del mar para verificar lo que tengo en mente. De lo contrario, ¿realmente quieres quedarte aquí por el resto de tu vida? Y Matthew miró a Ryan algo impotente. Definitivamente también haremos otro viaje a esa isla después. Así que cuando llegue el momento, si van en contra de la ley, extermínenlos a todos. Al escuchar las palabras de Matthew, Ryan se dio cuenta de su plan. Ja 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 ja. Matthew,
Lo dijiste antes. Durante medio día estuve preocupado sobre qué hacer con esos tipos que violaban la ley. Mirando a Ryan que se reía a carcajadas. Matthew dijo con picardía. En realidad, el cerebro es algo que si no lo manejas durante mucho tiempo. Según la teoría general, la capacidad de pensar y la memoria disminuirán. Entonces Ryan, no hay nada en qué pensar. Creo que no te agradará si vuelves así. Al principio, Ryan no había reaccionado ante el hecho de que Matthew se estaba minando a sí mismo. Todavía escuchaba con cierta atención las palabras de Matthew. ¿Quién sabía que este último en realidad se estaba minando a sí mismo? Una expresión de ira apareció en el rostro de Ryan. Maureen. El buque de guerra Human Serpent eligió una dirección al azar y se alejó rápidamente. En aproximadamente una hora, llegó el Misty Borderline, como lo habían llamado Sark One y los demás. Matthew y Ryan salieron de la cabaña y contemplaron la niebla a lo lejos. Capas de niebla envolvieron toda la costa. Matthew y Ryan no pudieron ver qué tipo de cosas había en la niebla. Ryan corrió hacia Matthew y preguntó en voz baja. Maureen, ¿realmente tienes una solución? Porque siento que este lugar es más o menos extraño. El dedo de Matthew se movió y 9 agujas plateadas volaron directamente en un instante. Rápidamente volaron hacia la niebla. La expresión de Matthew cambió gradualmente mientras movía el dedo. Las 9 agujas plateadas regresaron rápidamente de la niebla. Matthew luego miró a Ryan y le dio a la otra parte una mirada sin pánico. Ya tengo una idea aproximada de por qué hay una niebla espesa aquí. También es muy sencillo para nosotros irnos. Ryan miró a Matthew, esperando que el otro hombre continuara con las palabras. Pero el que esperó en vano descubrió que Matthew se había desplomado en su silla. Maureen, ¿por qué hablas a los medios? Vamos. 10 centavos, ¿por qué diablos no pueden salir y qué pasa con estas nieblas? Ryan empujó el cuerpo de Matthew con cierta impaciencia. No lo entenderías incluso si lo dijeras. Así que es mejor no preguntar con tanto cuidado. Matthew le dio a Ryan una mirada en blanco y no respondió su pregunta directamente. En cambio, simplemente se explica por qué se esconde y su próximo destino. 35 grados al norte. ¿Qué isla vamos a comprobar? Aunque estaba muy relajado en la superficie. Sin embargo, el corazón de Matthew reflexionaba constantemente. El fenómeno aquí. Así como el error que Matthew había sentido antes. La respuesta que finalmente se le ocurrió a Matthew fue que las venas de la tierra estaban sumidas en el caos. Las montañas, los ríos y la tierra enterrada afuera eran todos muy obvios y regulares. Aunque Matthew no era un geomante ni nada por el estilo. Pero algunos de los conocimientos que había heredado de su familia le habían dado una comprensión clara de las venas terrestres. Cuando llegó por primera vez a la isla Ling, fue en virtud de su claro reconocimiento del entierro de la tierra que Matthew pudo determinar la ubicación de la veta. Solo entonces juzgó que el subsuelo de esa veta era insondable y poseía una gran cantidad de minerales. Justo ahora, Matthew usó la aguja 9 misteriosa, que no había usado en mucho tiempo. Quería descubrir qué tipo de misterios se escondían dentro de la niebla. Pero tan pronto como las 9 agujas misteriosas entraron en la niebla, Matthew sintió que su control mental se había debilitado por un gran margen. Entonces convocó a las 9 agujas misteriosas con él. Un fenómeno así fue básicamente 100% concluyente. Este era el estado actual de la vena de la Tierra, que ya era muy caótico. Y Ryan definitivamente no sabía nada sobre estos asuntos de las venas de la Tierra. Incluso si Matthew le explicara lo más cuidadosamente posible. Probablemente solo lo entendería a medias. Al ver que Matthew no se explicó a sí mismo, Ryan, impotente, se frotó los labios y caminó hacia la cabina. Uf. Después de todo está descolorido. Su figura entró en la cabina y se movió suavemente hasta su posición. Al norte de estas aguas había una pequeña isla de aproximadamente cientos de kilómetros de tamaño. También era la única isla en todo el mar.
La cima de la isla es un terreno ganado al mar. El antiguo buque de guerra navegó lentamente hacia el puerto. Un Sark-1 de aspecto serio guió a un grupo de miembros desde arriba. Las personas que originalmente estaban arando dentro de los campos vieron al grupo de figuras descendiendo del antiguo buque de guerra. Inmediatamente aceleraron los movimientos de sus manos, sin atreverse a detenerse en lo más mínimo. Si descubrían que habían disminuido en lo más mínimo, no solo se quedarían sin comida, sino que serían castigados. No solo no los alimentarían, sino que también los golpearían. Sark-1 miró a todas las personas en los campos que estaban agachadas y ocupadas. Volvió la cabeza hacia los miembros que estaban a su lado y dijo en voz alta: «Reúna a todos aquí». Los ojos de Sark-1, llenos de autoridad, miraron a los hombres a su lado. Me refiero a todos los habitantes de la isla. Aquellos a quienes habéis vuelto a tomar como esclavos vendrán, al igual que aquellos que han desaparecido misteriosamente. No me importa qué métodos utiliza. Las 15.000 personas originales de la isla. Quiero que vengan al menos 8.000 personas. Las duras palabras de Sark-1 hicieron que los rostros de los hombres que estaban detrás de él cambiaran ligeramente. Jefe Sark-1. Realmente tenemos que ir a liberar a este grupo de chicos. Si no los esclavizamos para que trabajen para nosotros, ¿qué haremos después? Esos tipos simplemente lo dicen casualmente. No creo que debamos ser tan serios. Un hombre barbudo salió de la multitud para mirar a Sark-1. Sabía en el fondo que si Sark-1 realmente seguía las palabras de esos dos hombres, renuncia a la gente de la isla de los esclavos, entonces él y los demás ciertamente no podrían sentarse y divertirse tan imprudentemente cuando llegara el momento. La noche del cuerpo para ir a apilar a una mujer que todavía es bastante guapa no es conveniente. También tenía cientos de esclavos en su casa, entre ellos decenas de mujeres para su propio placer. La mirada de Sark-1 estaba tranquila mientras miraba al hombre barbudo frente a él. ¿Cómo podría no saber lo que estaba pasando dentro de la mente de este tipo? Sark-1 lo sabía claramente por dentro. Estos tipos tenían más o menos esclavos en sus casas. Los que tenían conciencia dejaban que los esclavos vivieran un poco mejor. Aquellos que no tenían conciencia realmente trataban de sus esclavos como menos que perros y gatos. Pero nadie estaría dispuesto a entregar a sus esclavos. Los ojos del hombre barbudo se abrieron de repente y un sonido de dolor salió de todo el hombre. Sark-1, que estaba parado frente a él con rostro tranquilo, empujó la daga ensangrentada que tenía en la mano en ese momento. Si querías que estos tipos se comportaran, tenías que intimidarlos. Los miembros que estaban alrededor del hombre barbudo estaban todos sorprendidos por la acción de Sark-1 como esta. Jefe Tiburón 1. ¿Qué estás haciendo? Un miembro miró a Sark-1 y preguntó en voz alta. No había ningún precedente de matar a alguien en un abrir y cerrar de ojos antes. Ni siquiera para el capitán que ya había sido asesinado. Y Sark-1 en realidad había matado a alguien delante de todos ellos. Sark-1 miró a todos con ojos helados y dijo en voz alta. No me culpes. Sark-1. Por no mostrarles piedad a todos. Ustedes son realmente ingenuos al pensar que no liberaremos a estos esclavos. Y realmente no lo saben. El dedo de Sark-1 apuntó a su cabeza y dijo enojado. Usa tu cabeza. ¿A dónde podrían ir después de que se vayan? No volverían a subir a la cima de esta isla. Y luego, si alguna vez llegan, ¿quién los detendrá ante su aterradora potencia de fuego? Si quieren morir, háganlo ustedes mismos. No me arrastrarán. El rugido de Sark-1 inmediatamente despertó a todos con una cruel reprimenda. Uno a uno bajaron la cabeza y no continuaron con sus palabras. ¿Por qué diablos están todos aquí de pie? ¿Quieres que haga algo? Estás aquí para que estos esclavos sepan la noticia de su liberación. Ni siquiera te presiones. Las palabras de Sark-1 hicieron instantáneamente que todos los miembros se sobresaltaran. Sí.
Sí. Sí. Estamos en camino. Uno por uno. Inmediatamente corrieron hacia la tierra fuera del puerto. La figura de 2 metros de largo de Sark-wan estaba en el puerto. Una mirada de preocupación cruzó por sus ojos. Solo podía orar interiormente para que esas dos personas pudieran encontrar una salida. De lo contrario, si estarían atrapados aquí también, una montaña no permitiría 2 tigres. Y él y los demás definitivamente los convertirían en su primer objetivo. Y con ese viejo acorazado, sería imposible vencerlos. El corazón de Sark-wan seguía reflexionando. Pero no importa cómo pensar. La respuesta que salió fue: punto muerto. Pasa 1 hora. Un gran número de esclavos se habían reunido en el centro de la isla. Todos ellos estaban vestidos con ropas muy raídas. Sus caras de color amarillo ceroso estaban entumecidas por sus ojos. Sark estaba frente a ellos, sosteniendo una gran trompeta en la mano. Todos. Estoy aquí para hacerles una promesa solemne a todos ustedes. Disculparse. Después de que Sark-wan dijera estas 2 palabras, se inclinó profundamente ante todos. Los miembros de Sark-wan detrás de Sark-wan también siguieron a Sark-wan y se inclinaron ante los esclavos. Los esclavos, que eran piel y huesos y cubiertos de cicatrices, vieron esta escena. Una mirada de confusión cruzó por sus ojos entumecidos. ¿Qué estaba haciendo este grupo de pandilleros Sark otra vez? Sé que probablemente todo el mundo piensa que simplemente no estoy tramando nada bueno. Pensar que nosotros, Sark-wan, tenemos otra conspiración que llevar a cabo contra ti. Los ojos de Sark-wan miraron a todos y dijeron en tono de disculpa: pero lo que tengo que decirles a todos es que a partir de hoy, todos seréis libres y Sark-wan nunca más os esclavizará a partir de ahora. Las palabras de Sark-wan hicieron que los cuerpos de todos los esclavos temblaran violentamente. Pero aún así, ninguno de ellos habló. Habían sido esclavizados por la gente malvada de Sark-wan durante todo 1 año. Durante ese tiempo, habían sido testigos de demasiada sangre y lágrimas. Los tiburones habían matado a sus propios maridos, esposas, padres, etc. El odio era tan profundo que no se atrevieron a creer ninguna de las palabras del tiburón. Sark-wan vio su apariencia inmóvil. También entendió que estas personas no creían en absoluto en sus palabras. Las manos de Sark-wan aplaudieron suavemente. Inmediatamente 2 de sus hombres arrastraron 2 cadáveres por detrás. Los colgaron directamente del poste que habían preparado hacía mucho tiempo. Todos pueden echarles un vistazo. Estos 2 tipos son familiares en comparación con todos ustedes. Antes, nuestra Sark-wan estaba gobernada por ellos. Por eso hicimos todas las cosas malvadas que hicimos antes. Ayer decidimos rebelarnos y aquí están sus cuerpos. Cada uno es libre de mirarlos. Y si alguno de ustedes no me cree, puede presentarse. Todos los esclavos miraron al unísono los 2 cuerpos que colgaban del poste. El capitán del barco y el barbudo. Los esclavos miraron los cuerpos de los 2 hombres y un brillo arrepentido apareció en sus ojos. Estos 2 hombres eran la pesadilla con la que siempre habían soñado. El capitán era muy tiránico y asesino al principio. Mientras los cuerpos caminaban, simplemente mataba a cualquier esclavo que viera y que no pareciera bien. Esto provocó la muerte de muchos esclavos en esta isla a manos del capitán. Es él. Son ellos. Incluso si se convierten en polvo. Definitivamente no me equivocaré. Muertos. Ja 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 ja. Finalmente están muertos. Dios. ¿Por qué los mataste ahora? Los esclavos se estallaron violentamente tras un breve silencio. Hubo gritos de alegría y risas. Risas maníacas y nostalgia y murmullos por los familiares ya perdidos. De repente, un hombre con el torso desnudo y rostro feroz corrió hacia el poste. En su mano sostenía una piedra y la estrelló brutalmente contra el cuerpo del capitán. También hubo una carcajada saliendo de su boca.
Ja 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 ja. Hermana. Está muerta. 2 líneas de lágrimas se deslizaron por las comisuras de los ojos del hombre junto con su risa. Sus acciones también provocaron la ira de todos los esclavos hacia el capitán y el hombre barbudo. Las piedras del suelo fueron recogidas una a una. Cuando ya no quedaban piedras, simplemente cogieron un trozo de tierra para sostenerlo en sus manos. Estas piedras y trozos de tierra llevaban su ira y odio hacia el capitán. El cuerpo del capitán colgado del poste fue sometido a una tormenta de piedras y tierra. Fue pulverizado en pedazos. Sarkwan, parado a distancia, vio la escena y suspiró suavemente. Lucha. Pelea. Siéntete mejor por dentro de esa manera. Cuando la ira del pueblo se había disipado por completo, el capitán, que había estado colgado en el aire, y el hombre barbudo ahora estaban desprovistos de huesos. Y las cuerdas que los habían atado firmemente ahora solo estaban manchadas de sangre. Uno a uno guardaron silencio después de desahogar su ira. Porque estaba claro en sus corazones que era el turno de Sarkwan de hablar a continuación. La mirada de Sarkwan los miró a todos y dijo con calma: todo el mundo ha sufrido este año. De ahora en adelante, las propiedades de campo que originalmente eran suyas seguirán siendo suyas. Aquellos que no tienen dueño, ustedes mismos pueden discutir la distribución. Los campos y propiedades sin dueño en la boca del tiburón eran naturalmente esos. Las cosas de los esclavos que ya habían muerto por abuso. Por eso su voz no podía mantener la calma incluso mientras pronunciaba estas palabras. De repente, un anciano delgado y huesudo salió de entre la multitud. Su piel oscura y áspera estaba surcada de marcas de látigos. Cuando vieron salir al anciano, la mayoría de los rostros de los esclavos mostraron respeto. Agón. Este anciano era el que ahora tenía mayor antigüedad en esta isla. La mirada algo cansada de Agón miró a Sarkwan y dijo con cierta voz ronca: te he conocido antes. Siendo su segundo al mando. Sarkwan ascendió, reconociendo su identidad. Había sido el segundo al mando del capitán antes. Mucha gente en la isla lo había conocido. Así que no había ninguna necesidad de que Sarkwan ocultara su identidad. Al ver la admisión de Sarkwan, el anciano continuó: entonces, señor diputado, ¿puede probárnoslo? ¿Realmente tiene la intención de dejarnos en paz por completo o tiene la intención de continuar presionándonos de una manera diferente? Las palabras del Gon fueron pronunciadas sin la menor pizca de eufemismo. Esto provocó que apareciera una mirada de preocupación en los rostros de cada uno de los Hans detrás de él. Las palabras de Agón dichas de una manera tan directa enojarían a la otra parte. Durante mucho tiempo no habían tenido miedo a la muerte. Pero tenían miedo de que el otro lado matara a este anciano, que siempre había sido amable y muy justo. Uno de los hombres fuertes en el cuerpo ya había tomado silenciosamente una piedra en su mano. Personas como ellos hacía tiempo que vivían aturdidas. Incluso si vivieran más, seguiría siendo lo mismo. Si este grupo de chicos se atreviera a tocar a Agón, incluso si tuvieran que luchar por sus nombres, definitivamente se llevarían el uno al otro a la misma muerte. Los ojos de Sarkwan y los ojos del anciano se encontraron en el aire. Después de mucho tiempo. Yo, Sarkwan, prometo que si uso algún medio para mutilarte después, entonces caeré en el purgatorio infernal después de mi muerte y sufriré todo tipo de torturas en la tierra. Ante las palabras de Sarkwan, la mirada de Agón, que lo había estado mirando, se alejó. Entonces, en nombre de las 321 bocas de nuestra isla, agradeceré al diputado Sarkwan. Creo que esos 7148 bocas también sonreirán desde la tumba cuando se enteren de esto. Mirando la espalda del anciano más allá de su cuerpo, que ya estaba algo encorvado. Una mirada solemne cruzó por los ojos de Sarkwan. Entendió por qué tanta gente veneraba a este anciano. Cuando su clan tiburón contó el número de personas antes,
Solo contaron más de 15,000 personas. En cuanto al número exacto, no estaban del todo seguros. Incluso se desconocía ahora el número de esclavos de Sarkwan. Y solo se podía garantizar que serían 8.000. Y este abuelo fue capaz de indicar claramente cuántos eran. Y este era el recuerdo de un anciano que tenía cerca de 100 años. Sarkwan miró la espalda del anciano que se alejaba. Por primera vez, sentí que una sensación de tristeza rodeaba toda la isla. La mirada de Sarkwan luego miró a todos los que estaban detrás de él. A partir de hoy nos quedaremos en el puerto. Todos empezarán mañana a recuperar el terreno baldío circundante y a cultivar alimentos para criar criaturas. Si descubro que alguien todavía los va a azotar en secreto. Una luz fría brilló en los ojos de Sarkwan. Matar. Temprano a la mañana siguiente. En el puerto de la isla. Llega el horrible buque de guerra Serpiente Humana. Un joven que se había levantado temprano para ir al baño miró el acorazado Serpiente Humana que poco a poco entraba al puerto. Todo el hombre se orinó de miedo. Luego corrió rápidamente hacia una casa vieja que habían encontrado casualmente la noche anterior. Mientras corría, el hermano pequeño también gritó rápidamente. El grupo ya viene. Viene la gente del buque de guerra. Su voz despertó rápidamente a Sarkwan y al resto de los miembros. Rápidamente vestido, Sarkwan salió de la casa mirando la figura aterrorizada de su hermano pequeño. Esos dos están aquí. El hermano menor asintió apresuradamente. Señaló con el dedo el muelle y dijo en voz alta. Definitivamente son ellos. Un horrible buque de guerra como ese que nunca olvidaré en mi vida. Sarkwan asintió con cierta firmeza. Luego caminó rápidamente hacia el puerto. Sabía que tanto Matthew como Ryan definitivamente vendrían. Efectivamente. Solo había sido una noche. Habían venido. Matthew y Ryan bajaron del barco. Mientras caminaba hacia el puerto. Los ojos de Ryan miraron a su alrededor con cierta curiosidad. Quería saber si los muchachos habían hecho lo que habían prometido o no. Pero, lamentablemente, desde el puerto no había forma de ver la isla en su totalidad. Después de mirar alrededor durante medio día, lo único que Ryan pudo ver fue un campo. Matthew pasó al lado de Ryan y habló. Vamos. Sigamos recto. Supongo que alguien debería venir a buscarnos pronto. Como era de esperar. Matthew acababa de salir por unos minutos con Ryan a cuestas. Un Sarkwan con cara seria se acercó a grandes zancadas. En el momento en que vio a Matthew, el rostro de Sarkwan instantáneamente mostró respeto. Dos caballeros. Bienvenidos. Ryan miró a Sarkwan y lo ignoró. Su corazón no tenía buenos sentimientos hacia Sarkwan. Matthew miró a Sarkwan con indiferencia y dijo directamente al grano. ¿Cómo fueron las cosas? Sarkwan asintió apresuradamente. No se preocupen. Caballeros. Cuando regresamos ayer, inmediatamente reunimos a todos y les entregamos el cadáver del capitán directamente para que lo desecharan. Desde ayer no ha habido ni un solo esclavo en esta isla. Las palabras de Sarkwan hicieron que Ryan mirara a Matthew con aún más aprecio. Realmente fue digno de Matthew tomarse completamente en serio el lado opuesto de las cosas. Lo que el lado opuesto hizo y haría también estaba completamente bajo su control. A ver. Ante la pregunta de Matthew, Sarkwan rápidamente asintió con la cabeza. Luego llevó a Matthew hacia la cima de la isla. Esa gente común que habían capturado como esclavos vivía originalmente en el medio de la isla. Cultivaron el terreno baldío y cultivaron alimentos. Vivieron una vida bastante feliz. Pero cuando llegaron los tiburones, intimidaron a los hombres y mujeres e hicieron todo lo que pudieron. E incluso tuvieron que vivir en las sencillas chozas de madera planeadas por Sarkwan. Así que después de que Sarkwan anunciara ayer que retomarían sus vidas como hasta ahora, todos regresaron felices a limpiar sus casas anteriores. Sarkwan llevó a Matthew y Ryan hacia el centro de la isla.
El camino estaba lleno de campos que habían sido recuperados. Incluso algunos de los cultivos de los habitantes habían brotado ligeramente. Los tres caminaron por el camino de tierra, evitando en la medida de lo posible los campos cultivados. ¿Qué planeas hacer después de eso? Matthew miró la alta figura de Sark y de repente habló. Después. Una mirada pensativa apareció en el rostro de Sark One. Si dices después. Simplemente no lo sé. Simplemente no podemos abandonar este mar misterioso. Por lo que solo podemos establecer nuestro hogar aquí. Quizás después vivamos en los campos recuperados del puerto donde acabas de desembarcar. Al mirar a Sark One, Matthew se mostró decepcionado. A medida que algunas personas avanzaban, poco a poco apareció una aldea ante sus ojos. Pero fue una lástima. En ese momento, el pueblo no tenía la atmósfera ardiente que se elevaba en los otros pueblos. En cambio, parecía un poco frío. Cuando los tres entraron, la gente del pueblo los notó. Un hombre salió del pueblo y miró a Sark One con cierta cautela. ¿Qué estás haciendo aquí? Aunque Sark One había hecho un juramento venenoso anoche. Pero todavía no tenían los medios para aceptar a Sark One, el secuaz de un hombre malvado. En poco tiempo, Sark One los miró y dijo con voz profunda. Hay dos caballeros que quieren venir a ver. Agon está despierto. El hombre fuerte vaciló por un momento. Miró a los tres hombres y dijo. Ustedes esperen aquí primero. Yo entraré y preguntaré. Los tres asintieron con la cabeza y vieron al hombre corpulento alejarse volando. De hecho, has hecho lo que prometiste. Había una luz en sus ojos. Una luz para sus vidas futuras. Ante el cumplido de Matthew, Sark One se rascó la cabeza con algo de nerviosismo. Ya me sentí algo incómodo con ese sistema de esclavitud. Había sido difícil decirlo abiertamente antes debido a mi estatus. El dedo de Sark One señaló el pueblo que tenía delante. Cuando regresaron anoche, devolví algunos suministros lo mejor que pude. Y espero que les ayuden en pequeña medida. Los ojos de varias personas simplemente miraron el pueblo algo desierto frente a ellos. Ninguno de ellos habló. Pasaron unos minutos y Matthew de repente vio a un anciano caminando en la distancia. El hombre fuerte de antes lo sostenía cuidadosamente a su lado. Tan pronto como Sark vio al anciano, una sonrisa apareció en su rostro y lo saludó. Buenos días, Agon. Agon vio a Sark One, Matthew y Ryan detrás de él. Una leve sonrisa también apareció gradualmente en el rostro del anciano. Supongo que estos dos son la verdadera razón de su muerte. El dicho de que la gente se vuelve sabia en la vejez en realidad no fue inventado. Matthew miró a este anciano. Su corazón había pensado durante mucho tiempo que vendría. Cuando regresaba a casa anoche, siempre sentía que algo no andaba bien en alguna parte. No fue hasta más tarde que este anciano utilizó su rica experiencia de vida para analizarlo. Definitivamente había una fuerza de terceros detrás de este asunto. Y esa fuerza era mucho más fuerte que Sark One. De lo contrario, ¿por qué Sark One no planeó una rebelión tarde o temprano? Ayer dijeron que no estaban contentos con lo que había hecho el capitán. Saludos, Agon. Mi nombre es Matthew. Matthew se acercó y estrechó la mano de este anciano con una suave sonrisa en su rostro. Naturalmente, tenía una actitud muy respetuosa hacia un anciano tan amable. Saludos. El abuelo miró a este joven muy guapo y opuesto frente a él, con un rostro amable. Interiormente, también siguió surgiendo de buenos sentimientos. Si no fuera por este joven, no se sabía cuánto tiempo ellos y los demás habrían recibido la opresión y la devastación. No está mal. Si no fuera por estos dos caballeros, ese tipo no habría muerto tan limpiamente. Matthew miró al anciano y dijo con una sonrisa. Agon, ¿sabes cómo salir de aquí? Este también fue uno de los propósitos de Matthew al venir. Quería ver si los habitantes de este mar sabían cómo salir de aquí.
Después de escuchar las palabras de Matthew, los ojos de Agón se abrieron. Una mirada de vacilación parecía flotar en sus ojos. Finalmente, este anciano sospechó un poco débil. Supongo que ya has determinado que tengo los medios para abandonar este lugar, ¿verdad? Matthew se enojó, sin responder directamente a Agón. Desde el momento en que acababa de pisar esta isla, Matthew había notado que había muchas cosas aquí de hace más de 10 años. Las venas de tierra eran tan caóticas que definitivamente no se habían formado de la noche a la mañana. Agón miró la figura de Sarkwan y le dijo a Matthew: originalmente, iba a mantener este secreto hasta la muerte. Cuando llegue el momento, incluso si muero, no los dejaré salir, atrapados hasta la muerte en estas aguas hasta que alguien como tú aparece para destruirlas. En ese momento, la expresión de Sarkwan se congeló un poco. Resultado que había una salida de estas aguas. El capitán que había muerto en aquel momento había obligado de palabra y de hecho a los habitantes de la isla. Pero ya sea en la dura tortura, los habitantes fueron todos una respuesta que realmente no sabían. Esto hizo que el capitán y los miembros de la tripulación pensaran en su corazón que no había formado de salir de estas aguas. Ahora parecía que no era allí donde no había salida, sino que la salida estaba solo en manos de Agón. Pero había presenciado la muerte de innumerables habitantes que normalmente se reían de él. Y, sin embargo, todavía se aferraba al secreto. Lágrimas fangosas cayeron gradualmente de las comisuras de los ojos de Agang. Cuando el capitán de Sarkgan nos obligó a preguntar si había salida o no, los niños desprevenidos estaban siendo torturados poco a poco por el capitán Ko de Sarkgan. Torturados. Algunos de ellos incluso murieron de dolor de vivir. Pero sabía que incluso si les diera la ruta de salida, igualmente moriríamos. Pero esos niños que fueron torturados hasta la muerte, fui yo quien sintió pena por ellos. Con eso dicho, el abuelo incluso empezó a ahogarse poco a poco. El hombre fuerte a su lado sostuvo apresuradamente y con cuidado el cuerpo de Agón. Su rostro estaba lleno de una mirada complicada. Su padre y su hermana se encontraron entre las personas interrogadas. El hombre fuerte se limitó a observar cómo le partían un poco los huesos a su padre. Le estaban haciendo todo tipo de cosas inhumanas y animales a su hermana. Agón, hiciste lo correcto. Incluso si le dijera a esa bestia la ruta de salida, ¿qué haría? Él no nos dejará ir como siempre. No se lo dices y corres el riesgo de atraparlo de por vida. La suave y tranquilizadora voz del hombre fuerte hizo que el cuerpo algo tembloroso del anciano se detuviera gradualmente. La mirada del abuelo miró a los tres. Y todavía había algo de reproche en su tono. Lamento mucho haber hecho el ridículo delante de ustedes tres. El trío de Matthew sacudió la cabeza con indiferencia. La mirada de Agón miró a Matthew y dijo sin ningún ocultamiento: si vienes conmigo a mi casa, puedo decirte la ruta de salida. Las palabras de Agón hicieron que los rostros de Sarkwan y Ryan se oscurecieran. No fue por su depresión que Gang no les dio la ruta. Más bien, eran las mismas personas. Entonces, ¿por qué Agón decidió confiar en Matthew de inmediato? Ser guapo realmente te dio privilegios. Matthew no se negó, sino que siguió silenciosamente a Agón hacia su residencia. Era un pequeño patio rodeado por una valla. El perímetro del patio estaba cubierto de polvo y solo el centro parecía recién limpio. Apenas estaba limpio. Matthew siguió la figura de Agón hacia el patio y entró a la casa. Solo entonces Agón miró a Matthew con una expresión algo seria y dijo con voz ronca: señor Larson. A continuación, el viejo le explicará cómo salir de este dominio brumoso. Aunque esta solicitud puede ser un poco forzada, todavía espero que puedas mantenerla en secreto. Matthew se planteó con certeza. Agón, no te preocupes por decirlo. La ruta de salida que me dijiste hoy es conocida por el cielo y la tierra y tú y yo. Ninguna tercera persona lo sabrá.
Frente a la seguridad de Matthew, una sonrisa apareció en el rostro de Agon. Entonces una expresión de reminiscencia apareció en su rostro. En ese momento, esa ruta todavía era la que mi padre tomó conmigo. Nuestra isla estaba aislada y aislada, sin interactuar con el mundo exterior de ninguna manera. Pero salir aún sería posible. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.